ha llegado el momento de que juntos meditemos la palabra de Dios. Y el tema que vamos a trabajar en esta noche se titula Quien te corrige, te ama. Hay muchas personas que no le gustan que le corrijan. Queridos hermanos, quien nos corrige, nos ama. Es cierto que muchas veces algunas correcciones que recibimos no son realizadas de la mejor manera o con el método más conveniente, pero la verdad es que todo el que te corrige, aunque lo haga de una manera incorrecta, te está amando, te está haciendo un bien. Por tanto, tenemos que entender que cada uno de nosotros necesitamos de la corrección. No hay madurez espiritual sin corrección. No hay avance en la fe sin corrección. Si un padre no corrige a sus hijos y deja que hagan y deshagan, esto es signo de que no les ama. Cuando no corregimos a aquellas personas que amamos, precisamente no la estamos amando. El amor nos lleva a querer lo mejor del otro y por tanto le ayudamos al otro para que sea mejor. Dice la carta de los Hebreos en el capítulo 12, versículo 6 lo siguiente: porque el Señor corrige a quien ama y azota a los hijos que reconoce. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos dice el autor de los Hebreos que el Señor corrige a quien ama. Es por esto, queridos hermanos, que quien nos corrige nos ama. ¿Qué es la corrección? Es la modificación que se hace a una cosa o a una persona para corregir tres cosas: sus faltas, errores o defecto. O sea que todos necesitamos de la corrección. ¿Para qué? Para que seamos modificados, para que podamos arrancar de nosotros las faltas, los errores y los defectos. ¿Por qué te ama quien te corrige? Por tres cosas. Porque le importas. Cuando ve tu necesidad, cuando ve tu debilidad, no es indiferente, no pasa de largo. Es un signo de que le importamos al otro cuando nos corrige. Segundo, ¿por qué te ama quien te corrige? Porque desea tu bien y no tu mal. Cuando alguien te esté corrigiendo, antes de pensar, esta persona se molesta, ¿qué le importa a esta persona lo que yo haga, lo que a mí me pase? En ese momento no lo hace porque te desea tu mal, sino tu bien. Y a veces nosotros los jóvenes somos irreverentes y no permitimos que esas correcciones, que esas recomendaciones produzcan los frutos que esperan producir en nuestras vidas. Y tercero, ¿por qué te ama quien te corrige? Porque sabe que necesitas la luz. Y cuando estamos sumergidos en el error, cuando estamos sumergidos en nuestras equivocaciones, queridos hermanos, estamos andando en tinieblas. Dice Proverbios 12:1: el que ama la corrección, ama el saber. El que la detesta, se embrutece. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Quien ama la corrección, que dice Proverbio, ama el saber. O sea, que el que recibe la corrección, el que se deja corregir, el que le gusta que le corrijan, entonces ese se hace sabio, ese crece, ese madura. Sin la corrección no podremos alcanzar la santidad. Nadie que no se deje corregir puede ser santo. Y precisamente la santidad debe de movernos, debe de llevarnos a morir a nosotros mismos. Y una señal de que estamos creciendo en santidad es que nos dejamos corregir. Y una señal de que queremos ser mejores personas es que nos dejamos corregir. Y una señal de que estamos permitiendo que la palabra de Dios se haga vida en cada uno de nosotros es que nos dejamos corregir. Hay tres actitudes que cada uno de nosotros necesitamos para sacarle mucho provecho a la corrección. Primera actitud, no la rechaces. De entrada hay muchas personas que cuando alguien le quiere dar un consejo, cuando alguien le quiere dar una recomendación, cuando alguien quiere ayudarle a reconocer que está errado, que está equivocado, lo primero que hace es rechazar. A mí
no me digas nada, tú no eres quien para corregirme. No rechacemos la corrección, porque cuando rechazamos la corrección, somos soberbios. Y para que no rechacemos la corrección necesitamos dos cosas que son muy importantes en la vida de todo creyente y de todo discípulo de Cristo. Primera cosa, ser humildes, que significa hacernos pequeños. En ese momento tenemos que hacer silencio y, como diría el apóstol San Pablo, escúchalo todo y toma lo bueno. Por más mala que sea la corrección y estemos o no de acuerdo en lo que nos están planteando, hay que escuchar con humildad y tomar lo bueno, como dice el apóstol Pablo. Para no rechazar la corrección, lo segundo que necesitamos es tener el deseo de ser mejor cada día. La persona que tiene deseo de ser mejor cada día siempre tiene el oído y el corazón abierto para acoger cualquier corrección, cualquier recomendación, porque sabe que de ella depende su crecimiento espiritual, pero también su santificación. Dice Proverbios 10:17. El que atienda a la corrección va camino a la vida. El que la rechaza se pierde. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando atendemos la corrección, ¿qué dice Proverbio? Que vamos camino a la vida. ¿Y cuál vida? Pues la vida eterna. Pero el que la rechaza se pierde. El que se empecina, querido hermano, y cierra los oídos, ese entonces va a la perdición. La segunda actitud que necesitamos para acoger la corrección es no cerrarnos. No te cierres. Y hay personas que se cierran a sus criterios. Yo creo, yo pienso. Hay gente que se cierra en sus sentimientos. Otros que se cierran en sus deseos. No te cierres. Para que la corrección pueda producir frutos espirituales en ti, tienes que abrirte. Abre tu corazón, abre tu oído a aquello que te van a comunicar. Dice un proverbio chino: corrige al sabio y lo harás más sabio. Corrige al necio y lo harás tu enemigo. Y esto se cumple, queridos hermanos. ¿A cuántas personas, familiares, amigos, quizás tú y yo nos hemos acercado con la finalidad de ayudarle a crecer, con la finalidad de ayudarle a darse cuenta que está equivocado, mas sin embargo, ¿qué hemos recibido? Una ofensa, un maltrato. Algunos ya no nos hablan. Me ha tocado a veces corregir personas que me escriben para pedir oración y ha pasado esto, se han hecho mis enemigos. Yo recuerdo una mujer que me reservo el lugar de donde me escribió hace ya unos años o un año y algo para pedir oración de liberación. Y cuando empiezo a preguntarle lo básico, usted comulga, tiene una vida de oración centrada, la persona me va diciendo que no comulga porque no quiere ofender a Dios. Y yo le dije, ¿y cómo comulgar va a ser una ofensa a Dios? Todo lo contrario, cuando no comulgamos, estamos ofendiendo a Dios. Y al ver esta mujer que yo le preguntaba tantas cosas, me dijo, como decimos en República Dominicana, claro y pelado: y para usted orar me tiene que hacerme una evaluación psicológica. Yo le dije, hermanita, lo que pasa es que yo no le conozco. Y si voy a orar por usted, tengo que darle recomendaciones para que usted se prepare espiritualmente para que pueda alcanzar la liberación. Y empezó a hacerme referencia: fulano me ha orado, y prensejito, y no sé qué cosa. Y muchísimas personas. Yo le dije, bueno, ¿pero usted se ha liberado? No, precisamente no se ha liberado por eso. Porque la oración de liberación tiene que ir a la par con un encuentro con Dios, con una vida espiritual de gracia. Y a veces hay muchas personas que le pasan como esta mujer que estoy citando, que quieren que otros oren por liberación, pero ellos no hacen nada, se quedan con los brazos cruzados. Y cuando alguien les da una recomendación para que alcancen una auténtica liberación, entonces ven a uno con malos ojos. Esta persona creo que me bloqueó de Facebook porque por ahí estábamos hablando. Bendito sea Dios, y a mí no me importa, porque yo lo que quería era ayudarla. Pero a veces nos gustan las cosas fáciles. Nos gusta que nos halaguen el oído. Cuando alguien nos dice que estamos mal, que tenemos que cambiar, entonces ya yo no quiero coro con esa persona, decimos en República Dominicana. Ya yo no quiero amistad con esa persona, para los que me escuchan de otros países y quizá no entiendan este término muy dominicano. Y eso se da, nos cerramos.
No nos podemos cerrar, queridos hermanos, porque para alcanzar la bendición tenemos que tener el corazón abierto. Y la tercera actitud que necesitamos para poder beneficiarnos de la corrección es escuchar siempre las recomendaciones. Escucha siempre. Y yo les voy a dar como una especie de sedazo para que esas recomendaciones puedan dar mucho provecho, puedan producir mucho provecho en nuestras vidas. Escuchar siempre las recomendaciones implica tres cosas. Primero, evaluar lo que te dicen. Antes de rechazar eso que te están diciendo, de descartarlo, evalúalo. Evalúalo. A ver si lo que te dice esa persona o lo que te está recomendando esa persona, eso es correcto. El segundo paso es verificar si tienes razón. Si cuando esa persona te está recomendando algo, si tienes razón en lo que dice. Porque a veces sabemos que la persona tiene razón y rechazamos y nos cerramos. Entonces eso es un pecado. Porque Dios está utilizando a esa persona para bendecirte, para cambiarte, para que salgas de las tinieblas. Pero tú no se lo estás permitiendo. Y tercera cosa es, toma el consejo. Si lo que esa persona te recomienda es lo correcto, pues toma el consejo. Nos encontramos, queridos hermanos, en el año 1912 con uno de los barcos más grandes de la época, con la mejor y mayor tecnología de la época y también con la mayor infraestructura y solidez de la época, que es el Titanic. ¿Y por qué se hundió el Titanic? Precisamente porque no hizo caso a la torre vigía y no cambió de rumbo. Constantemente enviaron señales a lo largo del día para que cambiaran la ruta y no obedecieron a la torre, sino al coba vigía, que es la persona que estaba en la parte superior del barco y que miraba y decía, no vemos nada, la torre está equivocada, no hay ningún iceberg en el camino. Los icebergs son hielos inmensos, pudiéramos decir, pedazos de hielos inmensos que flotan sobre el agua. Y cuando se dieron cuenta a las 9 de la noche que quisieron dar la vuelta, precisamente pudieron dar la vuelta, pero uno de los hielos cortó parte del acero del barco y el barco se llenó de agua. Hay muchas personas que no quieren cambiar de rumbo. Misioneros, predicadores, esposos, esposas, hijos. Y si seguimos persistiendo en el pecado, queridos hermanos, nos vamos a hundir como el Titanic. Y la culpa será tuya. ¿Cuántos matrimonios que van mal? Porque uno de los miembros no quiere cambiar de rumbo. ¿Cuántos hijos huérfanos? Porque los padres decidieron tomar otros caminos, dejando de lado esos hijos. ¿Cuántas comunidades que no avanzan, que no crecen? Porque los pastores tienen otro rumbo, otro proyecto contrario al proyecto primario que tiene que ser la evangelización, que tiene que ser la meta de la eternidad. Queridos hermanos, tenemos que cambiar de rumbo. Y ahí están las tres actitudes que necesitamos para no rechazar la corrección. Primera actitud, no la rechaces. Abre el oído, sé humilde, déjate corregir. Segundo, no te cierres, porque si te cierras, eres un necio. Quien se abre es un sabio. Escucha siempre la recomendación. Escúchala siempre. ¿Y qué vas a hacer? Evalúala, a ver si tienes razón. Verifica si tiene veracidad. Y tercero, toma ese consejo. Quiero cerrar con estas palabras. Quien no es capaz de reconocer sus errores, nunca aprenderá de ellos ni llegará a ser mejor. Quien te corrige, te ama. No lo olvides. Amén. Hágase en mí, hágase en mí, según lo que quiero.
de mí, hágase en mí, hágase en mí, hágase en mí según tú quieras, hágase en mí a tu manera, hágase en mí como tú quieras, hágase en mí lo que tú quieras, hágase en mí, hágase en mí, hágase en mí lo que tú más quieras, cueste lo que cueste, hágase en mí. Ayúdame, Madre, a encontrar la voluntad de Dios y a decirle: hágase en mí según tu palabra, según tu palabra, según tu voluntad, hágase en mí, hágase en mí, hágase en mí según tú quieras, hágase en mí a tu manera,